Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de historia del Perú. Esperando que se encuentren muy bien en casa cada uno de ustedes y sus familiares y tomando las medidas preventivas que nos ha dado el gobierno, como el lavado de manos, el uso de las mascarillas, el distanciamiento social. Entonces, espero que con la bendición de Dios todos se encuentren muy bien en casa. A continuación vamos a desarrollar uno de los temas muy importantes en la parte de nuestra historia, recordando que ya hemos visto todo el proceso, desde los viajes de Colón, los viajes de Pizarro, hemos visto el proceso de invasión al Tahuantinsuyo, el sometimiento que nos va a dar los españoles, hemos visto también incluso el proceso de los incas de Vilcabamba, cómo algunos incas se van a rebelar al dominio de los españoles, de los invasores, y también hemos logrado apreciar acerca de cómo entre los mismos invasores españoles se van a empezar a matar en esta llamada Guerra de los Encomenderos, que va a culminar con la muerte de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, quienes eran fueron los principales, los iniciadores de esta empresa de Levante que llegó a nuestro país y acabó con todo nuestro Tahuantinsuyo. Entonces, el día de hoy ya nos vamos a enfocar cuando ya no hay resistencia inca, se acabó la resistencia inca. La guerra de los encomenderos ya acabó con la muerte de Gonzalo Pizarro, quien también decapitó al primer virrey que tuvo nuestro país. Aquí ya vamos a hablar en adelante de 1542, con las nuevas leyes que va a dar Carlos I de España. Estas nuevas leyes, dentro de las cuales la primera era la consolidación, formación del virreinato del Perú. Cabe resaltar que cuando hablemos del virreinato del Perú es aquella forma de gobierno que va a durar por casi 300 años en nuestro territorio. Va a ser una forma de organización de sometimiento político, administrativo, económico y militar también. Entonces debemos recordar y reconocer lo siguiente, que este virreinato, si bien es cierto, se dio a través de la invasión española, en sus inicios y hasta la parte final no va a favorecer. ¿Por qué? Porque este virreinato va a significar la explotación de nuestros hermanos indígenas. ¿A costa de qué? De simplemente las materias primas que tiene nuestro territorio, las cuales van a ser exportadas a esta España. Recuerda que España, la corona española, va a desarrollar una política mercantilista monopolista. ¿Qué significa? Le prohibió a la parte del virreinato o a la zona del virreinato del Perú comercializar con Francia, con Inglaterra. Solamente, estrictamente, todos los barcos tenían una ruta desde el Callao hasta los puertos principales de España, nada más. Eso es un monopolio comercial y producto de esto, de la ambición, el recelo de Inglaterra, de Francia, van a aparecer los piratas y los corsarios también. En este virreinato del Perú van a pasar, por ejemplo, formas de explotación económica de diversas formas. Va a haber, no te olvides, también un cruce del linaje, del mestizaje prácticamente, va a suceder todo ello. Por ejemplo, la parte de los españoles con los indígenas, de las indígenas va a haber todo un cruce. Los esclavos negros también que van a llegar, se va a formar la República de los Españoles, la República de los Indios también. Incluso dentro de la parte de la élite, de la élite dominante van a aparecer y van a surgir, por ejemplo, diferencias entre los peninsulares y los criollos. Si bien es cierto, alguno piensa, pero profesor, si los criollos son los que tienen mucho poder, no. En esta época, por ejemplo, los que habían nacido, ¿quiénes eran los peninsulares o los chapetones? Aquellos que habían nacido en España, de padres españoles y recién llegaron aquí a través de un viaje, llegaron al virreinato del Perú y obtenían cargos o puestos de alto rango. Ellos eran los peninsulares o los chapetones y se diferenciaban de los criollos. Los criollos eran aquellos de padres o padre español o madre española, pero que habían nacido aquí en la zona del virreinato del Perú, pero tenía cierto tipo de riquezas, tierras, haciendas, pero era un criollo. El hecho de diferenciarse del nacimiento, no había nacido en la zona misma de España, entonces había o marcaba una diferencia entre incluso la élite dominante. No te olvides que en la parte de los indígenas también va a haber una diferencia. Por ejemplo, el cacique, el barayoc, que van a tener cargos altos dentro de lo que es esta llamada República de Indios. Este virreinato simplemente va a ser o va a servir como una forma de explotación y estrangulamiento total a la parte última de, por ejemplo, la religión que había en el Tahuantinsuyo. Por ejemplo, ¿de qué forma? En esa época tenían
no te olvides que en el Tahuantinsuyo manejábamos la religión inca, manejábamos el tema de la divinidad para ellos, Inti, la Quilla, Huiracocha. Cuando aún quedaban los rezagos y llegan los españoles, no encuentran una solución más rápida que simplemente acabar con la religión incaica. Y esto se le llama la extirpación de las idolatrías. ¿Qué significa? Extirpar de raíz, sacar de raíz toda creencia que ellos tienen acerca de sus dioses para simplemente reemplazar a sus divinidades por otras. ¿Y esto qué significa? No hay otra forma que simplemente reemplazar los dioses incas por el dios o la religión católica. Entonces, de esta forma estábamos reemplazando una por otra, pero a través de la fuerza. No es que ellos hayan querido, no, sino que se hace a través de la fuerza. La extirpación de la idolatría, es más, incluso va a llegar otra forma con los españoles que se va a llamar la Santa Inquisición. Esta Santa Inquisición que va a llegar con los jesuitas también a la parte de América, ¿qué quiere decir? Que simplemente aquel que no creía en lo que es la religión católica iba a ser sometido a todo tipo de torturas y castigos, como una especie de consolidación de la fe. Si bien es cierto, muchos castigos severos que culminaban con la muerte, porque por más que se hayan logrado arrepentir, culminaba con la muerte. Y este tipo de castigos se van a dar dentro de lo que es el virreinato del Perú. Casi aproximadamente 370 personas fueron sometidas por esta Santa Inquisición y hoy en Lima tenemos el llamado Museo de la Santa Inquisición. Entonces, como hemos visto de esta forma, la educación, el arte, todo este virreinato va a ser muy influyente en esta zona y no te olvides que el virreinato del Perú va a ser el centro del núcleo del poder español aquí en América. Como lo dijo San Martín y Bolívar, si no se libera el virreinato del Perú o no se libera el Perú, simplemente toda nuestra guerra de la independencia de las otras naciones va a ser en vano. ¿Y esto por qué? Porque el Perú fue el último virreinato en caer. Los españoles mantuvieron hasta el último el virreinato del Perú por las riquezas, el poder, lo que significaba Lima, la ciudad de los reyes. Y hablando de reyes, no te olvides que Lima albergaba al virrey, quien era el representante del rey de España aquí en América. Y a través de nuestra historia tuvimos 40 virreyes, siendo de los más importantes el quinto virrey Francisco de Toledo, quien va a ser el organizador del sistema de trabajo, de economía, de la forma explotadora que nos va a dejar a nuestros hermanos también como la mita minera. Y otro, por ejemplo, es el 38º virrey Fernando de Abascal, quien va a combatir a las juntas de gobierno a inicios del siglo XIX para que simplemente no se lleguen a independizar. Y la única zona que no, o el único virreinato que no pudo dominar o la única junta es en la zona de Buenos Aires, y desde ahí justamente va a salir don José de San Martín con su corriente libertadora del sur. Entonces, este virreinato fue todo un proceso, casi 300 años después de acabar con la resistencia incaica, que se va a arraigar aquí en nuestra zona, en nuestro territorio, nos va a quitar parte de nuestra tradición, cultura, pero bueno, poco a poco y hasta el día de hoy debemos revalorar, debemos conocer y debemos estudiar también nuestra historia, que es la parte nuestra cultura andina, que es muy importante. Entonces, para reforzar el día de hoy el tema de lo que es el virreinato del Perú y con otras ideas, voy a continuación mostrarles un video acerca de lo que es este tema muy interesante. Por favor, tomen nota y presten atención al respecto acerca del tema el virreinato del Perú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el virreinato del Perú. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el Virreinato del Perú fue una de las entidades políticas y administrativas que el Imperio Español creó en sus colonias americanas después de la conquista. Posteriormente tenemos que decir que tras someter al Imperio Inca y después de unos años marcados por el conflicto entre los conquistadores, el rey emitió una cédula real en 1534, con la que crearía el virreinato.
Y por último decir que los territorios que comprendían el virreinato del Perú fueron muy amplios. En su momento de mayor esplendor abarcaba los actuales Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, parte de Argentina y Chile. Posteriormente, tras las reformas borbónicas, perdió parte de sus dominios en favor de nuevos virreinatos. Continuemos hablando sobre las causas de este virreinato del Perú. Bueno, para comenzar tenemos que decir que la exploración del territorio americano dio a conocer para los españoles una gran extensión de tierras sumamente aprovechables para las actividades económicas como la explotación agrícola y ganadera. Pero además de esto, lo que despertó realmente el interés de los conquistadores es que se encontraron con grandes cantidades de minerales muy valiosos, como el oro y piedras preciosas. De ahí, la actividad minera fue sumamente importante. Sigamos hablando un poco más sobre este virreinato del Perú, particularmente hablar sobre sus características, comenzando con la organización política. Bueno, primero decir que el virreinato del Perú, como el resto de los constituidos en América, estaban encabezados por el virrey, que era el representante directo del monarca español sobre el terreno. Aparte, se crearon otras figuras de autoridades locales. También decir que durante los primeros años de existencia del virreinato del Perú, las instituciones creadas resultaron bastante ineficaces. Todo esto cambió hasta el nombramiento de Francisco de Toledo, el quinto virrey. A partir de ahí, la organización política y administrativa comenzó a funcionar. Sigamos hablando un poco más sobre este virreinato del Perú, en este caso sobre el Consejo de Indias. Decir que esta organización fue creada en 1524 por el rey Carlos I, tras la conquista de México por parte de Hernán Cortés. El nombre oficial era el Real y Supremo de Indias, y su función era administrar las colonias de la corona española en América. De esta manera, el Consejo era la más alta institución judicial en las colonias y se encargaba de nombrar a las autoridades del virreinato, aunque el rey era quien tenía la última palabra. Continuemos hablando un poco más sobre este virreinato, en este caso hablar sobre las audiencias. Bueno, decir que las audiencias era el Tribunal de Justicia Superior del Virreinato para aquellos casos que trataran sobre asuntos gubernamentales. Esta audiencia estaba presidida por el virrey, a quien acompañaban los oidores. También debemos decir y agregar que existieron dos clases de audiencias dependiendo de su categoría. La más importante o importantes eran las audiencias virreinales, como la que estaba establecida en Lima. Y por último tenemos que decir que el resto, que dependía de la primera, se denominaban audiencias subordinadas. En el virreinato del Perú se crearon 8 reales audiencias. Continuemos hablando un poco más sobre este virreinato, en este caso hablar sobre las intendencias. Decir que en el marco de las reformas borbónicas, Carlos III decidió suprimir los corregimientos en 1784. Una de las causas para hacerlo fue la insurrección o rebelión liderada por Túpac Amaru II. Posteriormente, en su lugar, el monarca estableció las intendencias. En su primer momento, las intendencias en el virreinato del Perú fueron 7: Trujillo, Lima, Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancavelica y Tarma. Algunos años después, la intendencia de Puno se incorporó al virreinato. He aquí un mapa sobre las intendencias mencionadas. Sigamos hablando un poco más sobre este virreinato, en este caso hablar sobre la organización social. Bueno, decir que existía una clase totalmente dominante formada por los blancos españoles y en menor medida por los blancos nacidos ya en la colonia, los llamados criollos, y una clase más baja formada por el resto. Un dato que también debemos agregar es que a lo largo de los siglos, españoles e indígenas se llegaron a mezclar, creando diversas castas. Estas castas no eran consideradas ni españoles ni tampoco indígenas, por lo que legalmente no existían. Las castas o mezclas más habituales en el virreinato fueron las siguientes. Por un lado teníamos al mestizo, que era la cruza del blanco con el indio. También estaba el sambo, que era la cruza del indio con el negro. Y por último, el mulato, que era la cruza del negro con el blanco.
Continuemos hablando un poco más sobre este virreinato del Perú, en este caso hablar sobre su economía. Bueno, decir que la base de la economía en el virreinato del Perú fueron la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. Y también decir que durante el siglo XVI y gran parte del siglo XVII, la minería se convirtió en la actividad económica más importante del virreinato. Ya durante el siglo XVIII, con los cambios territoriales, las riquezas obtenidas comenzaron a decaer. Y por último decir que las civilizaciones prehispánicas ya habían desarrollado actividades agrícolas y ganaderas antes de la conquista. Los españoles no solo se adueñaron de las tierras, sino que también introdujeron nuevas técnicas y herramientas desconocidas hasta ese momento. Continuemos hablando sobre las reformas borbónicas, muy importante en el virreinato. Bueno, decir que en España se produjo un cambio de dinastía reinante que afectó a sus colonias americanas. Así, la Casa Borbón emprendió una serie de reformas en el siglo XVIII destinadas a limitar el poder de las autoridades locales del virreinato y a reforzar el control ejercido desde la metrópolis. Entre los cambios más importantes se destaca la introducción del sistema de intendencias, eliminando a los corregidores y a los alcaldes mayores. Además, en un intento de maximizar los beneficios económicos, la corona reforzó la estructura de la hacienda pública. Y para concluir, hablaremos sobre el fin del virreinato del Perú. Bueno, decir que la lucha independentista aumentó en la segunda década del siglo XVIII. Este fue el punto de inflexión a partir de la cual muchas provincias del virreinato comenzaron a declarar su independencia de España. También decir que la resistencia española trasladó la capital del virreinato a Cusco y trató de mantener su autoridad en los territorios no independizados. La batalla de Ayacucho en 1824 terminó con la victoria de Sucre frente a los realistas, lo que significó el final del virreinato del Perú. Finalmente, San Martín entró en Lima en 1821 y proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de ese mismo año. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre le decimos, chequen los videos de nuestro canal. Hemos analizado acerca de lo que es el virreinato de nuestro país o lo que fue el virreinato del Perú con estas siguientes características. No olvidar de todo lo que llegó y mencionó ahí acerca de la economía, el cruce racial también muy importante, ¿no? En esta época y la diferencia social entre los peninsulares, los criollos, el tema de la clase baja, lo que consideraba ya los campesinos, etcétera. Entonces fue una sociedad o una organización que va a solamente permitir la explotación de nuestros recursos por casi 300 años y simplemente el único beneficiado va a ser la metrópoli española o los reyes directamente o España misma. Entonces, en esta época comprendemos que el virrey fue la máxima autoridad conjuntamente con la Real Audiencia de Lima, el Consejo de las Indias. Tenía el virrey el control de todo prácticamente, pero afortunadamente para nosotros ya desde la segunda mitad del siglo XVIII ya se empezaron a originar ideas de libertad, independencia, como sobre todo la gran rebelión de Túpac Amaru II. Y esta va a ser consolidada con más o menos ya el ingreso de la corriente libertadora del sur con San Martín a la cabeza y va a ser finalizada definitivamente en el año 1824 con la victoria de Sucre frente al virrey La Serna. El 9 de diciembre de 1824 en la batalla de Ayacucho y finalmente se firma ya la capitulación 2 días después, el 11 de diciembre de 1824, dando por finalizado al virreinato del Perú y dando paso a la República del Perú. Entonces, jóvenes, estas fueron las características principales de este llamado virreinato del Perú, el cual el día de hoy hemos trabajado. Espero que hayan tomado nota acerca de ello y les haya interesado y llamado la atención porque es parte de nuestra cultura que debemos analizar como bagaje o como algo fundamental de nuestra identidad nacional. Muy bien, jóvenes, conmigo será hasta una siguiente clase, hasta una siguiente oportunidad, esperando que nuevamente Dios los bendiga y los cuide mucho a cada uno de ustedes y a sus familias. Nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego.